Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, familia. Ya hasta aquí, hoy traemos la guía para empezar y avanzar muy rápido de Call of Dragons en español. Partiendo de la base de que yo soy free to play 100%, ¿vale? Esta es la primera compra, quiere decir que todavía no he hecho ninguna compra, 100% free to play. Y os voy a dar las claves para ser lo más rápido posible, más efectivo en Call of Dragons. Dicho eso, vamos a comenzar retrocediendo un poco al comienzo del juego, directamente hasta el primer día. En el primer día de juego, en cuanto consigamos un poquito de gemas, lo que tenemos que hacer es irnos aquí al edificio de bazar, y aquí encontramos el asunto del VIP, ¿vale? Membresía honorífica. El primer día contaremos con pocas gemas, pero las suficientes para llegar a VIP 3, ¿vale? Os recomiendo nada más empezar el juego, en cuanto consigáis las gemas, subir a VIP 3. Este VIP 3 nos otorgará velocidad de construcción más 5%. Y a partir del segundo día iremos consiguiendo gemas, iremos subiendo todo lo posible VIP 4, VIP 5, VIP 6. En VIP 6 encontraremos velocidad de recolección y otra vez velocidad de construcción, 10%. Súper importante, súper interesante. Y sabiendo esto, hay que añadir que nuestro objetivo realmente será llegar lo antes posible a VIP 8. Así que por lo tanto, la respuesta a la pregunta de dónde gastamos las gemas está evidentemente clara. Hay que gastarlas en el VIP. Y siendo free to play, no os recomiendo gastar las 5000 gemas en comprar el segundo constructor. Jugador que sea pay to win, seguramente nada más empezar el juego comprará el segundo constructor. En cambio, para los free to play, recomiendo no gastar esas 5000 gemas. ¿Por qué? Porque estas 5000 gemas que nos cuesta el segundo constructor las metemos en el VIP, subimos a VIP 6 y fijaros que yo ahora mismo estoy a menos de 5000 gemas de conseguir VIP 7. En estos momentos tengo 3700, podría tener algunas más, así que estoy muy cerca del VIP 7, ¿vale? Si yo gasto 5000 gemas en el segundo constructor, estaré 5000 gemas más lejos del VIP 8. Por lo tanto, lo que vamos a hacer cuando necesitemos un segundo constructor será contratar un segundo constructor que dura 2 días por 150 gemas. Y me ha permitido avanzar en el VIP, ahorrar esas 5000 y intentaré lo antes posible llegar a VIP 8. Pero no me importa gastar 150 gemas, además sabiendo que las vamos a ir consiguiendo poco a poco en eventos cada día que van pasando, y además las podemos hasta recolectar en el suelo. No tiene ningún sentido gastar 5000 gemas en el segundo constructor. Al comienzo del juego resulta muy efectivo elegir a Baldir, que es mago, porque será utilizado para defender torres, será utilizado para tomar las puertas, será muy útil obtener al mago. Así que si empezamos con el mago, al principio del juego obtendremos ciertas ventajas a la hora de participar en eventos de alianza. Pero antes, y volviendo de nuevo al primer día, en el primer día del juego debemos comenzar con la investigación. Investigación, tenemos que ir a la tienda de economía y comenzaremos explorando para llegar hasta arquitectura. Arquitectura es el objetivo que tenemos en principio, aumenta la velocidad de construcción, ¿vale? A 5. Después nos va a interesar aumentar el contenedor para recoger más recursos y mucho también nos va a interesar investigar liderazgo militar para que aumente la experiencia de héroe que obtenemos en cada batalla. Una vez logrados estos objetivos pasaremos a la rama militar, y en la rama militar investigaremos solamente un nivel de cada uno, ¿vale? Para llegar hasta las tropas de nivel 2, ¿vale? En el caso de que elijamos magos, que sería lo más lógico, los tenemos aquí, ¿vale? Para investigar esta tecnología tenemos que haber hecho una de cada y subir esta también. Después de tener las C2 de magos, pasaremos a investigar, a desarrollar las siguientes, pues de lanceros, jinetes y hacheros. Necesitamos desbloquear las 4 para poder seguir avanzando. Y más adelante, con el paso de los días, buscaremos llegar a las T3. En estos momentos yo tengo hacheros de nivel 3 desbloqueados, magos de nivel 3 desbloqueados y estoy desbloqueando los jinetes. Pero volvamos al primer día. Hay que comentar que en este juego contaremos con 2 tipos de investigaciones. Una, estas que son las más importantes, y por otro lado tenemos estas de aquí abajo en el tablón de anuncios que nos dice promulgar las políticas. Y estas políticas hay que tener en cuenta que son muy importantes, pero hay que saber que estas son temporales. ¿Qué quiero decir esto? Que una vez que termine la primera temporada se resetearán, se eliminarán, se desaparecerán. Volveremos a tener que investigar todo en la temporada 2. Por lo tanto, son muy importantes porque nos ayudarán en el día a día, pero hay que saber que las importantes son las otras, que las otras son permanentes y estas no, ¿vale? Así que prestaremos atención a las dos, pero este dato es importante saberlo. El segundo o tercer día aproximadamente desbloquearemos este edificio, ¿vale? Lo que nos permitirá empezar a promulgar, a investigar estas tecnologías. Empezaremos por expansión militar, lo que nos va a dar es más tropas
cada vez más tropas, ¿vale? La capacidad de enviar más tropas a matar un enemigo, a matar un oscuro. Por lo tanto, importantísima subir expansión militar. También nos vendrá muy bien subir tácticas dirigidas porque aumenta el daño que infligen las legiones a los oscuros, para que matemos más fácil los oscuros. A continuación iremos subiendo ejércitos a distancia si hemos elegido los magos, para que hagan más daño. Aumenta el daño que hacen. Subiremos unos cuantos niveles, lo que podamos, en función de la velocidad que desarrollemos, y una vez que nos permita, investigaremos también la curación. Y como veis, en estos momentos tengo nivel 1, por lo tanto no es tan importante subirlo a nivel 10 por ahora, nada más empezar la partida. Seguiremos hacia adelante, desbloquearemos la exploración de gemas, aunque no quiere decir eso que nos vayamos a poner ahora mismo a recolectar gemas. No os recomiendo que empecéis a recolectar gemas nada más empezar, porque tenemos que subir el castillo, necesitamos recursos, y os recomiendo que sigáis avanzando. Lo que sí os recomiendo es avanzar, fijaros en expansión militar, que nos vuelve a dar más capacidad de tropas en la legión, más y más y más. Como veis, en estos momentos yo estoy investigando ya el nivel 15, ¿vale? Así que os recomiendo nivel 15. Avanzaremos también en ejércitos a distancia, si hemos elegido magos, cuerpo a cuerpo, si hemos elegido infantería, pero en principio lo más normal es que elijamos todos magos. Así que si elegimos magos, subiremos a aumentar el daño infligido a distancia. Y a partir de aquí, pues seguiremos subiendo todo lo que sea posible e ir avanzando. Pero esta es muy importante. Tenemos que fijarnos que esta investigación no solo nos da más capacidad a un ejército, sino a todos los ejércitos. Cada ejército que sacamos del castillo va a tener más capacidad, por lo tanto vamos a ser más fuertes en conjunto. Otro aspecto fundamental para crecer más rápido en Call of Dragons es el asunto de las tropas. Como veis, en estos momentos yo tengo 3 tipos de tropas, T1, T2 y T3. El primer día del juego fabricaremos T1, os recomiendo fabricar T1. Cuando podamos fabricar T2, fabricaremos T2. Cuando podamos fabricar T3, ojo, todo jugador se va a preguntar, ¿qué hago? ¿Fabrico T3 nuevas o aumento las de nivel 2, las paso a nivel 3? Bien, pues yo os doy la respuesta. Va a depender de vuestro mazo, ¿vale? Si yo saco el mazo de tropas, y fijaros aquí abajo, unidades máximas que puedo enviar son 28.300 y lo tengo completo, ¿vale? Si tengo todo completo, si tengo margen para fabricar más, deberé fabricar más. Si ya tengo el mazo completo, lo que haremos será pasar T2 a T3, ¿vale? Fabricar nuevas tropas de nivel 3 nos costaría casi 5 horas, y en cambio pasar las de nivel 2 a nivel 3 nos va a costar la mitad, porque este tiempo ya lo hemos utilizado para generar esas tropas de nivel 2. Así que lo que os recomiendo es, cuando ya tenéis el mazo lleno, cuando no tenéis más capacidad de aumentar tropas por ahora, pues nos dedicamos a subir las T2 a T3. Las T1 las dejaremos para más adelante. Así que repasamos. Lo primero, tener siempre 2 edificios en construcción. Subir a nivel VIP 3 el primer día lo antes posible y dedicar todas las gemas siguientes a por el VIP 6, con el objetivo de llegar después a VIP 8, dedicando las 5.000 gemas aquí, al VIP 8. En investigación, concentrados en arquitectura, subirlo al máximo y conseguir liderazgo militar, aumentando también la capacidad de contenedor para recoger más recursos. Después pasaremos a la rama militar en busca de los magos de nivel 2, las T2, con el objetivo de después poder ir a por las tropas de nivel 3. Lo que nos lleva a un punto que hace importante todos los días anteriores. Fijaros, familia, cuando estemos buscando las tropas de nivel 3, descubriremos que necesitamos mucho maná, mucha cantidad de maná. Este recurso que encontramos aquí, vamos a necesitar mucho. Por lo tanto, os recomiendo que en las donaciones de alianza ahorréis maná, ya que en esta sección de aquí, en la de Beguimos, ¿vale? Aquí a la hora de entrenar, mejorar, ¿vale? Nos va a pedir siempre maná, ¿vale? Nos va a pedir maná, nos piden mucho maná, donar y donar. Entonces os sugiero que, bueno, podéis donar algo, pero tener en cuenta que nos va a hacer falta mucho maná. Cuanto más ahorréis, mejor, menos problemas tendremos. Una vez que tengamos las T3, podemos dedicarnos a donar más, sería mi consejo. Lo que sí haremos será siempre donar tecnología a alianza para ayudar a nuestra alianza, ya que recursos habremos ganado por el camino suficientes. No así maná. Maná también vamos a ganar mucho, pero no es suficiente. También tenemos 2 conceptos importantes que debemos recordar siempre. Uno es aquí en el mercado de Goblin. Aquí durante varios momentos del día encontraremos esta tienda que nos permite comprar algunos elementos importantes a cambio de recursos, ¿vale? Nos fijaremos en los primeros, en los que vamos a poder comprar recursos, a veces relojes también por recursos, siempre los que sean a cambio de recursos, sobre todo
Sobre todo nos fijaremos en la línea de arriba, en la de los recursos, intercambio de recursos. En la segunda línea que encontraremos relojes a cambio de recursos. Los impulsos yo por ahora me olvidaría al principio del juego. Y en la línea final también, si sale algún elemento a cambio de recursos, lo compraremos. En este caso voy a gastar 100 gemas para ver una tirada más, a ver si tenemos suerte y lo podemos ver. En el primer caso cambiamos 30.000 de oro por 50.000 de madera, por lo tanto ganamos 20.000. Interesante. En la segunda línea encontramos relojes 10 minutos por 16.000. Los recursos son gratis, digámoslo así. Así que perfecto. Lástima que no me hayan salido de 1 hora o de 3 a cambio de recursos, pero nos van a ir saliendo habitualmente. Así que siempre esta tienda, echadle un ojo y no os la perdáis. Y en la línea de abajo, estrellitas. Bueno, pues todo esto lo compraremos por recursos. Y en Call of Dragons contamos con otra tienda súper importante, que es esta de aquí, la del bazar. Entramos donde hemos visto el VIP. Tenemos aquí especialidades en las que vamos a poder comprar un montón de puntos de combate, ¿vale? Hasta 20 a cambio solamente de recursos de oro que encontramos en el suelo, en el mapa, así que comprarlos todos cada semana. Y también encontramos aceleradores de 5 minutos, 50, importante comprarlos todos. No es importante comprarlos al momento, pero sí es importante que no os olvidéis al final de la semana, porque esta tienda se actualiza una vez por semana. En este caso me faltan 4 días, así que todavía tengo 4 días para comprarlo. Sin duda lo compraré y sin duda utilizaré. En estos momentos los puntos de combate los estoy ahorrando para más adelante, cuando los jefes oscuros sean más altos y me paguen más todavía. Pero estas dos tiendas siempre hay que comprar, ¿vale? Además de eso habrá otros materiales que nos irán saliendo, pero principalmente desde el principio del juego, nada más empezar el primer día, los primeros 2 días, comprar todo esto y así olvidáis hasta la semana que viene. Y la semana que viene ya estaremos más pendientes porque tenemos más tiempo para comprar los dos materiales, tanto puntos de combate como relojes. Si este es nuestro héroe principal, no subáis la estrella hasta que la primera habilidad esté en 5. Vamos a hacerlo de esta manera. Subimos a nivel 2. Fijaros que yo ahora mismo puedo subir a nivel 3. Ahí está, subido a nivel 3, hemos mejorado. Subimos a nivel 4. Ahí está nivel 4. Y ahora para subir a nivel 5 nos pide 20 piezas que no tenemos. Por lo tanto, a pesar de que me está aquí cantando que suba la estrella, no lo voy a hacer porque si no me desbloquearía la segunda habilidad. Antes de desbloquear la segunda habilidad tengo que haber completado la primera. Pero esto va a depender de cada héroe y hay que analizarlo bien y subirlos correctamente. Por ejemplo, en Nordo me interesaba la tercera habilidad para el tema de recolección, aunque no me importa tampoco que mejore en la segunda. En este caso, el juego me ha dejado subirla directamente 5-5-5, es como ha terminado. En cuanto a aquella, también le hemos subido 5-5-5, porque la segunda y la tercera es la que me interesaban. Pero lo que hice fue desbloquear la segunda y la tercera habilidad antes de empezar la primera. Lo que pasa que no tuve suerte y me la subió 5-5-5. Pero en el caso de Cacha, por ejemplo, a Cacha me interesa solo la segunda habilidad. Entonces lo que hice fue desbloquear directamente la segunda y luego empezar a meter habilidades. Fijaros que me sobran 230 piezas, que en vez de subirlas, he conseguido subir la segunda habilidad a 5 antes de subir la primera, por lo tanto me ha ahorrado piezas. Esto en los héroes de tan pequeño nivel no es tan importante, pero lo va a ser muy importante al jugar con los legendarios, porque en ocasiones no nos va a interesar la segunda, o no nos va a interesar la segunda y la tercera, vamos a buscar la cuarta. Entonces para hacer eso tenemos que saber cómo subir estos héroes. Y por último, el último y mejor de los consejos, familia, la mejor manera de crecer y subir rápido en Call of Dragons es que te suscribas ahora mismo, amigo. Suscríbete, dale like al vídeo, compártelo con tus amigos, con tus compañeros de alianza, dedicarle un poquito de tiempo a los vídeos, que la información es poder. También os invito a que os unáis a nuestro Discord, que os dejo el enlace aquí abajo, en la parte de abajo del vídeo, en la descripción, para que podamos jugar juntos, compartir información, ayudarnos, charlar, conocernos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Nos vemos en Discord. ¡Muchos colores!